Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Glorias Deportivas, el programa de los campeones cubanos. Seguimos desde la provincia de Camagüey y continuamos hablando de béisbol hoy, con un hombre, un lanzador que hizo historia allá por los años 60 y 70. Ya comenzamos. En Glorias Deportivas, la bienvenida para Oscar Diosdado Romero Albert. Oscar Romero, mejor conocido así, ¿verdad? Bueno, usted nació en Santa Clara y vino a Camagüey. ¿Cómo fue este tránsito en su vida? Yo cuando niño era asmático. Entonces mis padres me llevaron al médico y le dijeron o que tenía que cambiarme de casa o buscarme un lugar que sea no fuera tan frío, o mudarme de provincia. Santa Clara siempre ha sido una provincia fría, más fría que la demás. Y entonces, bueno, mis padres optaron por mi papá, que toda la familia tenía en Ciudad Ávila, optó por irnos para acá, que pertenecía a Camagüey. Entonces estuve viviendo en Ciudad Ávila casi 2 años, hasta que después, bueno, ya vinimos a Camagüey. Él tenía su trabajo aquí, entonces ya me quedé viviendo en Camagüey. Ya llevo 65 años en esta provincia. ¿Por qué lanzador? Bueno, en realidad yo no comencé en los campeonatos de barrio, donde yo vivía. Yo jugaba field, jugaba primera base, pero un juego de pelota eso se dio que estábamos ganando y el pitcher que estaba pichando a voleibol y yo como tenía buen brazo y de los files tiraba duro para bajón, el manager me dijo, Carito, ven para que piche. Y yo me puse a pichar, a tirar recta nada más, pero tenía un control del mundo, entonces pichaba y ya. De ahí en adelante, cada vez que íbamos a jugar, yo era el que pichaba. Yo era el primer pitcher ya del equipo, pero era recta nada más y mucho control que tenía. Y por eso ahí fue donde yo comencé a ser lanzador. ¿Cómo recuerda su participación internacional en el primer equipo juvenil cubano que salió al exterior? Bueno, mi primera participación, aunque te digo, quedé como el mejor pitcher en promedio de carrera limpia, pero no gané un juego. En todo lo que lancé perdí. Gané como 2 o 3 juegos y los perdí, pero quedé el mejor pitcher. O sea, el equipo... casi las carreras eran por errores y entonces tuve un buen promedio de carrera limpia, pero no gané un juego de pelota. Esa fue mi primera internacional, cuando estaba Marchetti, o sea, Omar Cuesta, había la FITA, o sea, un equipo que después fuimos, casi todos fuimos del equipo nacional de Cuba. ¿Cómo llegas a series nacionales? Bueno, llegué a series nacionales, ¿cómo decirte? Terminé ese campeonato juvenil, regresé a Camagüey y comencé a jugar una segunda categoría, cuando yo se jugaba la segunda categoría. Me recuerdo que el equipo se llamaba Garaje y Talleres, dirigido por Pedro Pino, que le decían Copito Pino. Y ahí estaba jugando la serie de la segunda categoría, la serie provincial. Me recuerdo que el primer juego lo piché en el estadio de ahí en el reparto de la Mosca y vino Gino Runa. Pero entonces da la casualidad que Florentino Alfonso se lesiona. Y entonces no podía participar con el equipo granjero a la regional oriental. Y ahí es donde Bebo Marrero, que me conocía, que ya me había trabajado conmigo, le dice a Marín, que era el director del equipo, busca a Oscarito Romero. Oscarito me decía, pues, era un niño, traía a Oscarito, que ese es el pitcher que estuvo ahora en el equipo Cuba ese, y es un buen pitcher. Y bueno, fui a la serie esa con Granjero, a la regional oriental. Bueno, momento para conocer los principales resultados deportivos de nuestro invitado. Seguimos desde la provincia de Camagüey conversando hoy con Oscar Romero. Me gustaría recordar entonces esa primera victoria en series nacionales que tengo entendido fue frente a un equipo de orientales. Esto siempre es significativo en la vida de un atleta. Eso fue esa regional oriental. O sea, da la casualidad que ese es un juego que nosotros el día anterior lo empatamos. Se empató el juego, que ese juego si lo perdíamos ya ganaba Oriental, era el campeón, entonces iba a la serie nacional. Y el juego se empató y no pudimos seguir jugando porque cuando cogí en Santiago de Cuba, ahí en Guillermo no había luz, era un estadio, ya era muy de noche. Y se suspendió y entonces para comenzar, no comenzar el otro día, sino jugar otro juego al otro día, el lunes,
De casualidad que era 8 de noviembre, era mi cumpleaños. Y entonces me designaron a pichar a mí. Y ahí me piché ese juego que gané 5-3, que lo que nunca se me olvida es un jonrón que me dio Juan Serrano, un primera base que tenía Orientales. Me dio un batazo en Santiago de Cuba, que cuando aquello atrás de la cerca había unas matas y unas palmas. Si llega a ser ahora, que cae allá en el Teatro Heredia, ese que hay ahí en Santiago de Cuba, porque fue un señor batazo. Bueno, en series nacionales en varias ocasiones, líder en juegos iniciados, en juegos lanzados. ¿No te gustaba relevar? Preferiblemente abridor. No, yo hacía las dos funciones. Yo abría y relevaba. O sea, si quedaba en líder en juego lanzado era porque yo abría y relevaba al mismo tiempo. O sea que lo mismo pues, abría un juego que después hacía falta un relevo y relevaba. Inclusive participé en doble juego, cuando yo se jugaba doble juego. Iba a pichar el segundo juego, pero en el primer juego, el noveno inning se complicaba, ve para allá, calienta, ven, pichea el noveno y ya abre el segundo juego. Y eso yo hice en 2 o 3 ocasiones. O sea, eso se hacía. Pero tampoco pichaba, al segundo juego pichaba 7, 8 innings y venía y me relevaba. Eso puede parecer una locura en la actualidad cuando un lanzador trabaja 5 entradas, descansa 7 días, etcétera, etcétera. Es que en aquellos tiempos, o sea, yo lanzaba 9 innings, al otro día hacía mi entrenamiento, pero ya al segundo día ya yo lanzaba en la práctica, lanzaba 2 o 3 bateadores en la práctica del equipo. Entonces, ¿cuál es la locura? ¿Aquella o esta? Tirar 100 lanzamientos y descansar 5 días. Yo nunca tuve problemas en el brazo. Y te digo, cuando yo pichaba y no tenía que relevar en esos días, al tercer día, cuarto día, ya estaba pichando el otro juego, ya estaba abriendo de nuevo. Pero entrenaba. No, sí, no he dejado de entrenar. Yo entrenaba todos los días y me cuidaba bastante porque yo ni fumaba ni tomaba. O sea, no era... Corría y hacía bullpen. Ajá. Que yo... Y más bullpen no, pues pichamos en la práctica. O sea, que prácticamente el sistema medio lo que hacía era pichar en práctica. Pichar a 3 bateadores de los regulares del equipo. Y puede ser que el día antes hiciera un bullpen, pero generalmente lo que hacíamos es pichar a los bateadores. ¿La velocidad cuánto tirabas? Bueno, mi velocidad, yo lanzaba a un promedio de 85, 84, 86 millas. Es posible... Mucho control. Mucho control. Es posible que en algún momento yo haya tirado 90 millas, porque yo veo los pinches cuando tiran 90 millas con esa velocidad. En algún momento, o base llena, hombre en base, que le haya puesto la bola, y ha llegado hoy. Pero yo nunca, y yo siempre piché entre 85, 86, 84 millas. Bueno, otra campaña memorable suya, la del año 70. 13 victorias con el equipo de Camagüey. Sí, eso fue en la serie de los 10 millones. O sea, tuve una buena nacional y entonces en la serie de los 10 millones, que ese campeonato se jugó mayormente en los centrales, porque fue la serie de los 10 millones y Fidel quiso que se jugara en todos los centrales para que todos los cañeros y todo el mundo viera la pelota. Inclusive se jugaba en el Latino también, pero en el Latino jugábamos lo mismo Camagüey con Villa Clara que con Orientales, o sea, pero prácticamente fue todo, la mayor parte de los juegos fueron los centrales. Gané 13 juegos, estaba muy bien. Ese año, también después de terminar ese campeonato, participamos en un mundial universitario en Turín, en Italia. Ahí gané un juego, ahí fue Changa, Huelga, un equipo bastante bueno. Y después, bueno, al regreso vinimos para ya el entrenamiento del equipo nacional de Cuba en el año 70. Ya. Campeón en la tercera selectiva con el equipo de Camagüey. ¿Cuál fue su aporte ahí? Porque hay alguna confusión. En el año 76, cuando Ganadero fue campeón en la Serie Nacional, usted no estaba con el equipo. Yo era granjero, ¿no? Porque había dos equipos, Ganadero y Granjero, y yo era de los granjeros. Entonces vamos a la selectiva. Con Camagüey. Camagüey en el 76. Ajá. Bueno, ahí yo lancé el primer juego en Santiago de Cuba, el primer juego contra Orientales. Inauguramos en La Habana, pichó Carrero, yo lancé el primer juego en Oriente, creo que exploté en el segundo o tercer inning. Y después Carlos Gómez, que era el director, me habló conmigo y me dijo, ¿tú crees que tú te puedas quedar, si tú quieres, ¿no? O sea, no es que es una obligación, que tú puedas quedarte de relevo? Porque tenemos muchos abridores, está Carrero, está Juan Pérez, está Legón, ¿entiendes? Había muchos, digo, no hay problema, yo soy relevo.
Y me dijo, ¿pero qué relevo? Y dice, no, relevo, lo mismo largo que corto, que intermedio, cuando haga falta. Y yo, ok, está bien. Y entonces ahí relevé juegos en primer inning, los relevé en el octavo, los relevé en el cuarto, en el quinto, y gané, que fueron 6 o 7 juegos en esa campaña como relevo. En 17 temporadas, 125 victorias, uno de los pocos que pasaba de 100 éxitos por aquel entonces. ¿Cuál era la causa, ¿no?, de su estelaridad en el montículo? Bueno, en aquellos tiempos se jugaban pocos juegos, los campeonatos eran de 60 y pico juegos, o sea, llegar a 100 victorias no era muy fácil, había que pichar bastante. Entonces yo, en realidad, ya te dije, lo primero el control, yo tenía mucho control. Y la otra que yo me dedicaba a observar mucho a los bateadores, yo observaba mucho a los bateadores, lo mismo. Antes, cuando íbamos a jugar, que se jugaba de noche, el equipo venía y bateaba, o sea, bateamos antes de juego. Y cuando venía a batear al contrario, que yo le iba a pichar, yo me ponía a mirar la práctica de bateo, observaba. Y entonces miraba ahí algunos aspectos de donde te tiene más dificultad. Y a la hora de pichar, eso es lo que yo utilizaba. Mucha observación, mirar mucho el bateador, cómo se paraba, y ahí lanzaba. Y el control, que fue mi arma en realidad. Y otra cosa, que yo tiraba mucho cambio de velocidad. Yo era fanático del cambio, yo lo utilizaba en el juego. Si yo te decía un juego de 9 innings, tiraba más de 15 o 20 cambios. Bueno, vamos a los eventos internacionales. Hace un ratico mencionó el año 70 que llegó para los entrenamientos del equipo Cuba. Se demoró un poco su llegada al equipo Cuba, a pesar de los buenos resultados. No, yo creo que en aquel tiempo no me demoré mucho. Yo comencé mi primera serie nacional en el año 65. Hice mi primer equipo Cuba, o sea, oficial, en el 70. Ya en el 69 había ido a una gira con un equipo Cuba que como veteranos y jóvenes a Corea. Y ahí iba Lino Betancourt, Modesto Verdura, Alfredo Estrí, Jorge Hernández, yo, o sea, veteranos y jóvenes. Cueva creo que también estaba en ese equipo. Y creo que en 5 años, en aquel entonces, con el picheo que había, creo que 5 años, creo que llegué bastante rápido al equipo Cuba. ¿Cómo te fue en el Mundial de 70? Me fue bien, gané 2 juegos. Cartagena. En Cartagena. Me recuerdo que le piché, iba como novato, le piché a Italia y a Antilla Holandesa, pero bueno, le piché a Italia, creo que fue primero, y después Natilla habló conmigo para que si yo con un día de descanso le podía pichar a Aruba. Porque no hay problema, porque íbamos a jugar después con los americanos y quería que todo el picheo del equipo, o sea, el picheo fuerte, pues se quedara. Entonces yo no hay problema. Con 10 descansos le piché a Aruba y le gané también. Y esos fueron los 2 juegos que gané. Bueno, 2 participaciones en Panamericanos, Cali 71 y México 75. ¿Qué diferencia encontró entre un evento y otro y cuál fue su aporte en estos Panamericanos? Bueno, en Cali no me recuerdo, creo que gané, no sé, fue un juego. En México hay una foto que yo traje ahí, que es un juego que yo relevo a Binén como en el 7º, 8º inning contra Canadá. Yo gané ese juego de relevo. Y para mí fue un orgullo tremendo. Bueno, en 75 en México ganar un juego de relevo fue de mucho orgullo y en realidad me sentía muy contento. En cuanto a eventos centroamericanos y del Caribe, llama la atención que no estuviste ni en Panamá 70, a pesar de que fuiste al Campeonato del Mundo, ni en República Dominicana 74. No, en el 70, bueno, ahí todavía fue Gregorio Pérez, fue un picheo que en realidad tenía mucha más experiencia que yo. Yo no estaba mal ese año, fue mi mejor año casi prácticamente en la pelota, pero bueno, no. Lo hice porque en realidad eran pitchers que tenían mucha más carretera que yo, como se dice, habían pichado mucho y fueron los que hicieron el equipo. En el 74 a Dominicana no estuve muy bien en el entrenamiento. Ese entrenamiento no estuve muy bien y no hice el equipo y no hubo problema. Bueno, otros mundiales, Habana 71, en el año 72 también, en el año 76 en Cartagena. ¿Cómo recuerdas estos campeonatos del mundo? ¿En cuál estuviste mejor? Nicaragua 72, que no mencioné la ciudad, ¿en cuál estuviste mejor? En el 71 le piché a México aquí en Camagüey. Jugamos en Camagüey, entonces Sergio me puso a pichar aquí y le gané a México aquí en Camagüey. En el 72, no me recuerdo a qué equipo le gané. 76 en Cartagena, ahí gané fue un juego 2 y relevé, más relevé que habría. Yo vi uno y los otros fueron de relevo. Yo en realidad no tuve ninguna derrota en campeonatos mundiales ni panamericanos. O sea, yo solamente perdí un juego internacional
Y fue en el año 70 en una serie del Caribe que se jugó en Puerto Rico, donde estaba Puerto Rico, Dominicana, éramos 4 o 5 equipos. ¿Qué te decide y en qué momento llega el retiro? Bueno, ya en el año 80, yo me retiro en el año de la Serie Nacional 82, 83, ya yo venía ya pasando mucho trabajo, no era tanto con el brazo, sino con dolores musculares en las piernas, tenía a veces problemas que estaba lanzando, me daba un problema en una pierna ahí, ya me dificultaba, tenía que salir de juego, no podía seguir lanzando. Aunque mi velocidad tampoco ya era la misma, ¿no? Entonces me costaba un poco más de trabajo. Y yo decidí en ese año, o sea, yo me iba a retirar el año anterior, pero entonces Borroto a dirigir ese año, al otro año vino a dirigir el equipo de Camagüey. Y ya yo estaba trabajando en la academia, ya no iba a pichar, entonces me dijo, me hace falta que me ayude este año, que tú tienes experiencia, como relevo. Ok, yo voy a tirar este año, entonces piché ese año. Yo le dije, mira, yo voy a picharte, yo voy a ayudarte en lo que tenga que ayudarte, pero lo que yo sí no voy a ir es la selectiva. Yo termino aquí contigo en esta serie nacional. Yo gané 6 juegos. Y entonces él me llevó a la serie nacional entonces ese mismo año me llevó a la selectiva como entrenador. O sea que yo fui entrenador prácticamente casi de todos los lanzadores con los que yo estaba lanzando y eso me ayudó mucho también a trabajar en ese aspecto. Después tengo entendido que tuvo la oportunidad de cumplir misión internacionalista en varios lugares con muy buenos resultados. Y en el año 85 fui una misión internacionalista en Nicaragua. Y fuimos por un año, pero entonces nos pidieron 3 años porque tenían un mundial y tenían unos panamericanos, una serie intercontinental que era en La Habana. Y entonces, ok, vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario. Entonces yo trabajaba con el equipo Dantos de Panagua, equipo que era, el jefe de ese equipo era el hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega, ese era el dueño de ese equipo. Y entonces los 2 años que trabajé con los Dantos, los 2 años quedamos campeones nacionales. O sea, el primer año le ganamos un playoff al Boer, que es el equipo insignia, es decir, industrial aquí en Cuba, el Boer allá en Managua, en Nicaragua. Y el segundo año, pues, discutimos con la Costa Atlántica, también en el playoff ganamos el campeonato. Entonces, los 2 años que tuvimos, ganamos el campeonato. Estuve con el equipo nacional de Nicaragua, estuve en Panamá, fui al mundial, al Panamericano de Indianápolis, en Estados Unidos. O sea, y estuvimos en México una gira también, o sea que me fue muy buena la gira por Nicaragua. Como lanzador, ¿cómo te hiciste de un repertorio? ¿Cómo aprendiste a tirar? ¿Cómo lo mezclabas? ¿Cómo lo utilizabas en un juego de pelota? Bueno, yo te digo, lo que yo más tiraba en un juego de pelota era recta, curva y cambio. Era mi lanzamiento, pero tenía un slider muy corto y a veces tenía un lanzamiento como un screwball que le entraba a los bateadores, pero eso lo utilizaba no mucho, eso lo utilizaba cuando tenía situaciones difíciles de juego, pero más bien recta, curva y cambio, con mucho control. En la zona, yo pichaba mucho pegado, a mí no me gustaba mucho lanzar afuera, a mí me gustaba muy bien la zona pegada porque era más dificultad para el bateador. Pero bueno, lanzaba afuera, lanzaba pegado, ahí, la curva, tenía buena curva para abajo, una buena curva. No tan grande como otros lanzadores, como Hurtado y Omar Luis, pero tenía una buena curva. Y dependía de eso, pero todo eso, el control, que era lo importante que yo tenía. El control para mí, yo daba muy poca base por el juego de pelota. Y a veces cuando las daba es porque a mí me convenía darla, o un momento la daba porque en ese momento no daba strike. Como me pasó una vez en Pinar del Río, un juego donde fueron 17 innings, donde Santana puso el récord aquel retiró 30 y pico de bateadores. Después que el primero que vino le dio hit, retiró. Y en el inning 17, pues yo tengo 2 hombres en base, le doy la base por bola al bateador intencional que estaba y para picharla a Felipito Álvarez. Era un buen bateador, con 2 outs. Digo, bueno, ya, Felipito Álvarez, un bateador menor, me puede dar hit, pero bueno, es más fácil dominarlo. Y no le di un strike, le di base por bola y perdimos ese. Bueno, dejaron el campo, fue allá en Pinar del Río, por una base por bola, cosa que yo no hacía, pues bueno, es así, el béisbol es así, desgraciadamente. Bueno, precisamente sobre la importancia del repertorio en un partido de pelota versa el siguiente informe. El picheo es un factor primordial en un juego de béisbol. Se considera el más importante incluso por encima del bateo. Si un equipo no dispone de lanzadores efectivos que puedan contener la ofensiva del conjunto contrario, conseguir la victoria puede resultar una misión bien difícil.
Es fundamental que un pitcher tenga buen control de sus envíos, siempre rondando la zona de strike, que lo ayudará a no conceder bases por bolas y al mismo tiempo tener más posibilidades de salir de sus oponentes por la vía del ponche. Existen varios tipos de lanzamientos que presentan diversas características, así sea de velocidad, movimiento y trayectoria, de acuerdo a la manera como sean efectuados por la posición de la mano, la muñeca o el brazo. Esas variaciones se utilizan para confundir al bateador de distintas maneras y en última instancia sacarlo out. La mecánica de los movimientos al lanzar la pelota, la variedad de los lanzamientos, la velocidad y colocación de los envíos, además de la inteligencia y el aplomo, son otros aspectos que determinan la diferencia entre un buen lanzador y otro no muy efectivo. La mayoría de los lanzadores perfeccionan 3 o 4 envíos para su repertorio. Los más comunes son la bola rápida o recta, el cambio de velocidad y la curva, que hace un efecto de arco de arriba hacia abajo. Otros son la bola de tenedor, la de nudillos, la screwball, la recta de dedos separados, el sinker y la slider. Descifrar todo ese arsenal es el desafío que tienen los bateadores. El cambio es un lanzamiento que debería estar en el repertorio de todo pitcher. Conocido en inglés con el nombre de chain-up, es muy eficaz cuando se lanza a través de un rápido movimiento de impulsión hacia el home, porque de esta manera confunde mejor a los bateadores que tienen más poder. Su máximo secreto está en los movimientos corporales del lanzador al momento de hacer el wind-up y naturalmente en el control que debe ejercer sobre el mismo para que la bola viaje a una velocidad más lenta y descienda antes de llegar al home. Para lograr lanzamientos eficientes, el pitcher debe a través del entrenamiento fortalecer los brazos y las muñecas. Esto no solo mejorará la forma de lanzar, sino que disminuirá la posibilidad de sufrir lesiones en el futuro. Y en la recta final de Glorias Deportivas con Oscar Romero hoy, algunas rectas. A ver cómo aunque lanzaba, a ver cómo tiene el bate. Óigame, el bateador más difícil en su carrera deportiva. Bueno, si te digo, cuando yo lanzaba, había tantos bateadores buenos, y el que más difícil se me hacía a mí era Antonio Jiménez. Nico Jiménez, primer bate industrial. Y de los más difíciles, ¿a cuál dominaba más fácilmente? No, el que más yo dominaba era Agustín Marchetti. Ese era hijo mío, como decía. Estuvimos juntos de los juveniles, fuimos a Canadá, nos conocíamos, éramos buenos amigos. Y era el bateador que prácticamente yo más fácil dominaba. Y él me decía a mí, yo no sé, cuando yo espero el cambio, tú me tiras otra cosa. Y cuando estoy esperando esto, entonces tú me tiras 2 cambios seguidos. Digo, es porque ya tú estás predispuesto conmigo y yo sé que te domino fácil. A veces yo, cuando tenía situaciones difíciles, le daba base al derecho y le pichaba a Marchetti porque le dominaba fácil. ¿Tu victoria más recordada en series nacionales? Bueno, en series nacionales, primero fue el no-hit run que le di a Industriales. Eso fue una victoria, dar un no-hit run. Y entonces otro que siempre recuerdo es un juego perfecto que no lo di porque en el 9º inning me sacaron emergente y me dio un rolling. Que la bola no pasó del cuadro, se quedó en el cuadro, le dio el guante a Vicente, después fue paseo, los Hernández fue a coger, no pudo. El otro bateador me dio un fly al catcher y el anotador le puso el batazo. En Matanza era difícil que pusieran error a un bateador. Y no fue ni juego perfecto ni fue no-hit run, podía haber sido no-hit run, pero bueno, perdí una oportunidad del juego perfecto y eso nunca se me ha olvidado. Y si hablamos de lo internacional, la victoria más recordada, porque usted no perdió, un solo juego, me decía hace un rato. Sí, eso, no, la más recordada fue contra Canadá, ese juego que gané en extra inning, que fue muy bueno. Los demás juegos, bueno, sí, me recuerdo, pero no me recuerdo mucho el equipo. Ese es el primer campeonato que de novato le piché a esos 2 equipos, cuando novato le piché siempre más flojo. De los otros, me acuerdo, le gané a Venezuela, le gané a Puerto Rico, le gané a esos equipos. Me recuerdo un año, en una serie de la amistad que se jugó en Dominicana, le gané 1-0 a Carlos Lowell, el pitcher que tenía de Puerto Rico muy bueno, le gané 1-0, fue una buena victoria. Pero no fue en Mundial, se fue una otra serie. Pero en el Mundial y eso, así ya, la que más, los Panamericanos, esa que gané, y en el Mundial, bueno, las victorias que tuve, ahora no te puedo decir porque fueron victorias, nosotros hacíamos carreras y entonces ganábamos fácil. O sea, no te puedo decir, una buena victoria porque gané 1-0. No, ¿entiendes? Eso no. Un consejo para los jóvenes lanzadores. Bueno, para los jóvenes lanzadores, lo primero que el que escoge la posición de lanzador tiene que ser muy sacrificado. Tiene que trabajar mucho. Tiene que a veces darse cuenta de cuando tus compañeros están descansando, tú como lanzador tienes que entrenar todos los días, no puedes entrenar.
y ser muy dedicado a eso. Observar mucho, que es lo importante de un pitcher, observar a los bateadores, cómo batean, cómo se paran, cómo se pone la posición en el home. Y tratar de buscar control, el control que es lo más importante. Luchar por el control, todos los días practicar el control eso se practica. Aunque allá no se pichea en la práctica, pero con un compañero al lado, en los entrenamientos y eso, para tratar de practicarlo. Y le voy a aconsejar que usen el cambio, que es muy importante. Yo sé que ahora se tira muy poco, pero que lo usen, porque es un lanzamiento muy efectivo. Independientemente no creo, a veces, porque ahora los pitchers quieren tirar muchos rompimientos, pero a veces queremos tirar rompimientos y no dominamos la recta, que es la más fácil. Si usted no domina la recta, ¿cómo va a caer? Entonces va a dominar un lanzamiento, un slider, un screwball o un tenedor que se tira mucho. Entonces yo le aconsejo que primero domine esos lanzamientos básicos de la recta, la curva y el cambio, y después que se dediquen entonces a buscar repertorio. ¿Qué estás haciendo por estos días? Estoy jubilado. En realidad vivo en la casa, estoy en mi casa y tengo un patio grande con un platanal, y entonces me dedico, lo tengo limpiecito y eso es lo que me dedico. Ese es el ejercicio mío ahí, trabajar todas las mañanas, un par de horas ahí y ya después descansar en la casa. Bueno, Oscarito, todavía se le puede decir Oscarito. Todavía me dicen así ya después de 70 años que tengo en este momento. Muchísimas gracias por estar acá en nuestro espacio. Felicitaciones por una excelente carrera deportiva. Muchas gracias a ustedes. Glorias a su provincia, a nuestro país. En un momento de buenos lanzadores y buenos bateadores. Bueno, aquí estamos y listos para lo que sea. Y ojalá que lo consideren para el equipo de Camagüey. ¿Cuántas glorias deportivas tenemos, y no solo del béisbol, sentada en su casa, con tantas deficiencias en tantos equipos nacionales o provinciales en determinados deportes? Así. Y no la aprovechamos. Estamos aquí para lo que venga. Ahí está, eso es lo importante, su disposición. Bueno, punto final a nuestra emisión desde la provincia de Camagüey. Aquí estaremos, continuamos la próxima semana en un horario y día similar para seguir conociendo de la vida de un campeón cubano. Hasta entonces.